Hoy vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Quisiera invitarles que antes de presentar a quien va a dar una conferencia el día de hoy, podamos hacer una pequeñita oración de introducción, pidiendo al Señor que ilumine a Mariano Restrepo y también nuestros corazones para que podamos estar atentos a lo que vamos a ver el día de hoy y que esto nos lleve a vivir verdaderamente la santidad. Los invito a que nos pongamos así como están sentados sin ningún problema, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos en tu presencia. Te pedimos que todo lo que veamos, escuchemos y sintamos el día de hoy, podamos aplicarlo siempre en nuestra vida y en nuestra familia. Hoy que hablaremos un poco acerca de la esperanza, permite, Señor, que nuestros corazones puedan tener siempre esa esperanza para alcanzar algún día la vida eterna, que podamos caminar verdaderamente y encaminar nuestros pasos para estar algún día contigo en el cielo. Pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre estos hijos tuyos, sobre Mariano Restrepo, que el día de hoy abrirá su corazón para darnos esta conferencia, y que cada uno de nosotros podamos escuchar tu voz a través de nuestro hermano. Decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos quedamos en la presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues primero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes de parte del Padre Héctor, párroco de nuestra comunidad de Nuestra Señora de Zapopan, y de un servidor, darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por participar de esta conferencia. Quisiéramos agradecerle también a Mariano Restrepo, que viene desde Colombia para hablarnos un poco acerca de lo que estamos viviendo como iglesia del año jubilar, específicamente sobre la esperanza. Agradecemos su generosidad, su tiempo, su esfuerzo y dedicación por cada uno de nosotros, y queremos recibirlo el día de hoy con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Ave María Purísima. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes, al señor párroco de Zapopan, de Nuestra Señora de Zapopan, al padre que muy generosamente me introdujo, y pues a todos nosotros como iglesia. Precisamente este tema es un tema que nos recuerda quiénes somos. Somos los peregrinos de la esperanza. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra, para que en esta palabra podamos vivir esta reflexión acompañados del Espíritu de Dios. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que lo ha llamado, y de Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes que Dios santificó en Cristo Jesús, pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y de ellos. Reciban bendición y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él han llegado a ser ricos de mil maneras, recibiendo todos los dones de palabra y de conocimiento, a medida que se afianzaba entre ustedes el mensaje de Cristo. No les falta ningún don espiritual, y solo esperan la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que estén sin tacha el día en que venga Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios es fiel,
el que los ha llamado a esta comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gallo, pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido, porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Palabra de Dios. Pues pienso yo que cuando el Papa Francisco, que en paz descanse, que el Señor lo tenga ya en su gloria, llamó este año jubilar, lo llamó Peregrinos de la Esperanza. Todos nosotros entendemos qué es lo que quiere decir el Papa y también qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, porque en medio de todas las vicisitudes, las luchas, los cambios que trae este mundo y la vida de cada uno de nosotros, que pues podríamos escribir una enciclopedia de la vida de cada uno de nosotros, de todo lo que vivimos. Sin embargo, la Iglesia se mantiene firme en un solo mensaje, y es la esperanza, porque nosotros somos los embajadores de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? ¿Acaso no son la esperanza? Porque las buenas nuevas del Evangelio es la salvación eterna. ¿Qué más esperanza que esa? Si estábamos muertos en el pecado antes de que Cristo se encarnara y viniera a redimirnos, no teníamos salida, el cielo estaba cerrado y el demonio dominaba este mundo y no había forma de vivir otra realidad que estar encadenados al demonio, al espíritu de este mundo. Si nosotros entendemos ese don maravilloso, pues tenemos una libertad interior importante, porque descubrimos nuestra naturaleza. Es muy difícil entrar en la parte espiritual, en la parte mística de quiénes somos nosotros, porque esta carne, este mundo material pesa mucho, porque es lo más presente, lo más asequible, lo más tangible, lo que es visible, lo que es racional. Entonces estamos prendidos a eso, que es lo más fácil. Y ya cuando nos hablan de espíritu, pues tenemos que hacer un esfuerzo, porque como no es natural, como no es visible, como no es tangible, como no es comprensible, pues no le dedicamos mucho tiempo a eso y tampoco le damos mucha importancia, y además como si no lo entendemos, ¿para qué nos ocupamos con eso? Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando se nos predica el Evangelio, cuando se nos habla de los misterios de la vida eterna, todo eso se convierte como en un sermón, en una historia que escuchamos con frecuencia en la iglesia, en los sermones del Padre, en las homilías, pero ahí se queda. Salimos de la iglesia a casa y ese sermón siempre está ya en el altar, en el púlpito, en los labios del sacerdote o el predicador o el maestro. Pero nosotros nos vamos con nuestra pequeña vida y nos llevamos solo rasgos de esas memorias, de esas revelaciones. Obviamente que no estoy hablando de todos, porque hay gente que es muy espiritual, como un don de Dios que les da, y a veces hasta desde niños son espirituales. Pero cuando hablamos de las
indulgencias plenarias, por ejemplo, en un año jubilar como el que estamos viviendo, entonces podemos comenzar a entender qué quiere decir la esperanza con relación al año jubilar. Miren ustedes que normalmente la gente que se confiesa en la iglesia se olvida que después de la absolución de nuestros pecados comienza una jornada de enmienda, de reparación. Ahí no termina, con esa absolución no termina. El Padre puede que le diga, haga un Ave María, un Padre Nuestro, después como penitencia, pero eso no quiso decir que los pecados que fueron perdonados quedaron reparados y enmendados. Quedamos con cuentas pendientes y nosotros tenemos con una nueva vida, con una conversión real del corazón, con un arrepentimiento sincero de los pecados que confesamos, tenemos que comenzar a caminar en una conversión para poder reparar, para poder cambiar la realidad espiritual de nuestra vida, porque somos unos cuando nos confesamos. Llegamos arrepentidos, esperamos que sea de verdad ese arrepentimiento, esa contrición, y entonces al salir absueltos, salimos transformados, porque Dios nos dio la gracia de rescatar la amistad con Él, que estaba herida por el pecado, estaba dividida, estaba suspendida. Entonces somos renovados, un don maravilloso, pero a partir de ese momento tiene que haber coherencia, tiene que haber temor de Dios. Ustedes saben que el temor de Dios quiere decir amar, el temor de Dios quiere decir respetar, el temor de Dios quiere decir yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero romper mi relación con Dios. Es como el esposo y la esposa, se aman, se respetan, y no quiere el uno hacerle daño al otro. Eso se llama temor. Ese es un temor santo, ese es el amor. Temer hacerle daño al otro. No es miedo, es temor. Es una palabra muy linda. Es un estado perfecto de amor incondicional. Yo amo porque no le quiero hacer daño al otro, porque quiero que ese amor edifique al otro, santifique al otro, purifique al otro, que le llene de esperanza, que le llene de vida, que le llene de alegría, que le llene de inspiración para hacer el bien a otros. Y esto es lo que debe ser ese temor de Dios. Entonces, la contrición, en el momento de la confesión, es la que nos lleva a nosotros a sentir el dolor del pecado que confesamos. Y dependiendo del nivel de ese dolor, es el nivel de nuestra reparación, de nuestra enmienda. Porque miren, hay muchas almas en el purgatorio viviendo esos estados de dolor que no pudieron vivir durante esta vida terrenal. Y por esa razón no hicieron la enmienda y quedaron con cuentas pendientes. Cuando ustedes leen el catecismo de nuestra iglesia y leen sobre las almas del purgatorio, se van a dar cuenta cómo lo explica el catecismo, que dice que a veces morimos en un estado imperfecto en la amistad con Dios y tenemos que continuar perfeccionando esa amistad. Entonces, esa amistad la podemos comenzar a vivir en un estado perfecto durante esta vida temporal. La iglesia, como es madre, la iglesia, como es Jesucristo, es compasiva, misericordiosa, es redentora. Y por eso las indulgencias plenarias de un año jubilar, que antes era cada 50 años, y creo que antes incluso más tiempo, pero luego 25 años, cada 25 años. Hay años jubilares o hay indulgencias plenarias en algunas fiestas de la iglesia, aniversarios de algunas comunidades religiosas y algunos eventos extraordinarios de la iglesia, se reciben indulgencias plenarias. Pero en el año jubilar en particular, y este año que es el año de los peregrinos de la esperanza, nosotros recibimos nada menos que la gracia
de que todo lo que tenemos pendiente de reparar y de enmendar se pueda saldar con una indulgencia plenaria que recibimos al ir a un templo jubilar, que tenemos que asegurarnos que vayamos a un templo jubilar. Normalmente es la catedral de la ciudad, algunas basílicas, y cuando vamos a ese templo jubilar, entonces estamos en misa, nos confesamos, le ofrecemos a Dios esa Eucaristía en reparación y enmienda de todo lo que tenemos pendiente con Él. Y entonces queda saldada nuestra cuenta. La iglesia promete que si usted se muere saliendo de la iglesia, se puede ir al cielo, porque quedó completamente limpio en las cuentas con Dios. Ahora, hay algo muy importante de entender con esto, y es la contrición. Es una condición de las indulgencias. Usted tiene que tener un acto de contrición perfecto. ¿Cómo es un acto de contrición perfecto? Es cuando usted, sinceramente, desde el fondo de su ser, con todas las fuerzas de su mente, de todo su ser, le dice al Señor que está arrepentido de todo lo malo que ha hecho, verdaderamente arrepentido, y que entrega todo afecto que tiene al pecado, y que prefiere morir que pecar otra vez, con sinceridad, desde el fondo del alma, un acto de contrición real, que usted entienda que el pecado es malo, entienda que ofender a Dios es malo, entienda que hacerle daño al prójimo es malo, entienda que poner en peligro su alma es malo, y que lo entienda, que lo sienta, que tenga esa realidad. Es que cada uno de nosotros ha vivido momentos de concientización a través de los años. Miren ustedes cuando hemos cometido errores graves, cuando éramos niños, cuando perdimos un grado en la escuela primaria y sufrimos y fuimos derrotados por nuestros errores y por la pereza y la irresponsabilidad. Y muchas veces nos hemos concientizado de esos errores y nos han dolido, nos han causado pena. Pero esos son pequeños ejemplos de lo que debe ser el pecado también. El pecado debe causarnos una pena. Entonces, esa contrición es muy importante para poder recibir las indulgencias plenarias. Porque cuando hablamos de las indulgencias plenarias, estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Cómo ocurre la justicia de Dios en nuestra vida? Por medio de la misericordia. Miren que hoy es muy común, como lo anunció San Pablo desde hace muchos años, anunció que llegaría un tiempo donde nos predicarían un evangelio nuevo, o sea, un evangelio falso, y que teníamos que tener mucho cuidado porque aún el pueblo de Dios caería en ese error. ¿Y cuál es el evangelio nuevo más común que escuchamos hoy? La falsa misericordia. Es muy común escuchar: ay, Dios nos conoce así como somos. No sean tan duros ustedes con sí mismos, que Él sabe quién es usted. Él sabe que usted es un miserable pecador. Usted no se preocupe, Él lo ama así. Aleluya. Todos gritan aleluya. Y eso viene de las sectas protestantes, y hay mucho católico contaminado con ese aleluya. Pero la realidad es que la misericordia de Dios es perfecta. Pero la justicia de Dios es perfecta. No hay misericordia sin justicia, no hay justicia sin misericordia. No podemos engañar a Dios. Por eso yo tengo que estar consciente de que si Dios me da la gracia que me da con un jubileo como son estos 25 años que estamos viviendo en este momento en la iglesia y tenemos el año jubilar, si Dios me está dando eso, Él siendo justo, porque por eso me lo da, para que yo reciba esa misericordia, yo tengo que poner mi parte. Como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y esto es, yo tengo que poner mi parte. ¿Cuál es mi parte?
para que yo esté integrado a la bendición de Dios en el año jubilar, yo tengo que ser sincero, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser radical, yo tengo que ser valiente. ¿Por qué valiente? Porque para amar se necesita valentía. El infierno está lleno de cobardes. El cielo es tan solo para los valientes. ¿Por qué? Porque para amar hay que ser valiente para perdonar, hay que ser valiente para tener paciencia, compasión, tolerancia. Para eso se necesita valentía, ¿sí? Solo el valiente puede santificarse, porque uno tiene que aportar su parte. ¿Cuál es su parte? Su parte es darle el sí a la santidad, el sí a Dios. Esa es una parte muy importante. Es como cuando usted se va a casar y usted es sincero en ese sacramento que va a contraer, y usted decide por voluntad propia serle fiel a esa persona hasta la muerte. Lo decide, es una decisión que tiene que tomar, y por eso se le pregunta: ¿usted promete que va a ser fiel en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad y en la escasez? Y todo esto es lo que nosotros hacemos con Dios en todo lo que vivimos con Él. Nuestra relación con Dios debe ser 24 horas al día. Miren, un esposo fiel, donde quiera que vaya, tiene en su corazón su hogar, su esposa, sus hijos, no importa qué distancia está, es lo que tiene, su vida, está integrado a eso, y no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. El verdadero amor no exige esfuerzo. Por eso Jesús dice: mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando amamos no nos cuesta hacer el bien. Cuando amamos no nos cuesta ser fieles. Cuando amamos tenemos un espíritu de servicio incondicional. No hay una persona más hermosa que una persona grata. La gratitud es como una flor en el jardín del amor de Dios. Y no hay una persona más fea que un ingrato. El ingrato florece en una forma de marchitarse en el jardín del demonio. Es lo que es la ingratitud. Es cuando no tenemos ninguna conciencia sobre el amor. No tenemos ninguna conciencia sobre lo que recibimos, porque todo creemos que nos lo merecemos. Y por eso andamos por ahí como unos seres orgullosos, pretenciosos, autosuficientes, vanidosos, pensando que la vida nos debe a nosotros, pensando que todo ser humano nos debe a nosotros. Y resulta que esa es la muerte. Ahí está el espíritu de la muerte. El espíritu de la vida está en el amor incondicional, cuando yo me doy sin interés. Cuando yo me doy sin interés, nadie me puede decepcionar, nadie me puede confundir, nadie me puede ofender, porque yo estoy haciendo lo que hago sin interés. Lo doy porque amo, lo doy porque tengo un espíritu de servicio incondicional. Y ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo. Por eso, en un año como este, jubilar, Dios quiere que entendamos qué quiere decir la esperanza. Miren ustedes algo demasiado importante para nosotros católicos. La religión nuestra doctrina, nos enseña los misterios de Jesucristo. Y nos enseña todos los misterios de antaño, los profetas anunciando a Cristo desde tantos años y siglos atrás. Pero en sí nos está enseñando el misterio de la encarnación, que es nuestra redención, que es la nueva alianza de Dios, el nuevo pueblo que somos nosotros, y la promesa de vida eterna. Si entendemos esto, vivimos en la esperanza, porque si yo, a pesar de ver este cuerpo que se va decayendo,
que se va corrompiendo, que se va acabando, y ver que esta vida va pasando, y sin embargo dentro de mí hay un alma valiente que sabe que no se está desboronando, que no se está envejeciendo, que no se está acabando, que si vive con Dios y para Dios, se está embelleciendo, se está purificando, se está santificando, se está llenando de luz, y al final de esta vida se eleva hacia Dios, como un cohete, se va hacia Dios, porque sabemos que tenemos que salir de acá. Eso es algo que debemos tener muy claro. Tenemos que salir de acá. Y de acá tenemos que salir volando. Y esas alas, ¿cómo se consiguen? Las alas del alma se consiguen tan solo con el amor de Dios. Ellas no crecen de otra manera. Hay muchas personas que mueren y muchas están muriendo en este momento mientras estamos acá, que no pueden volar. Porque no amaron, porque no tienen fuerza, no tienen luz, porque no vivieron sino en el amor propio, buscaron solo su beneficio, su vida personal, no buscaron a Dios ni buscaron amar a nadie, solo buscaron sus beneficios personales y por lo tanto no tienen alas, no pueden volar, no tienen amor, no tienen fuerza. Entonces la fuerza nuestra para salir de acá, esas alas que tenemos que crecer, están construidas y hechas, y la fibra de esas alas es el amor incondicional. Piensen en esto. Miren, aquí estamos reunidos y no todos necesariamente nos conocemos personalmente. Nos estamos viendo ahorita y quizás a veces hasta nos volveremos a ver. Pero, ¿qué es lo importante? Que estamos identificados en este teatro como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Y si usted hace un esfuerzo sincero, usted se atrevería a desear desde el fondo de su alma, de su corazón, a que todos los que estemos acá nos salvemos. Esto es un sentimiento de nobleza, de amor de Dios, de caridad, de compasión que Dios quiere de nosotros. Sentir que todos los que estemos acá nos salvemos. Qué bueno sería sentir eso. Yo quiero que todos los que estemos acá nos salvemos. Yo quiero que todos los que estemos acá entremos al cielo cuando nos muramos. Ese sentimiento. Usted está parado en la calle entre extraños y se toma un momento y dice: Señor, qué bueno sería que toda esta gente que ni conozco, que fluye por mi vida, se salve y que pueda entrar al cielo también. Qué bueno sentir eso, porque así es como crece el amor de Dios en nuestro corazón. Cuando empezamos a extender ese amor a todos, sin interés, sin ninguna razón, solo porque amamos, solo porque somos de Dios. Esa es la esperanza. Ahí nace la esperanza. Miren, la razón por la cual ahora recibimos las indulgencias plenarias cada 25 años y no cada 50 es porque entre más se acerca el regreso del Señor, más furioso el demonio y más peligroso este mundo. Y por eso en la misericordia de Dios, Él quiere que todos nos salvemos. Y por eso ahora son 25 años. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos nuestras cuentas al día con Él, para que en el momento que nos llame estemos bien, tengamos nuestras cuentas en verde, no en rojo. Y esto es importante tenerlo claro y darle gracias a Dios. Cada que usted entre a un templo jubilar a recibir indulgencias plenarias o a ofrecerlas por un alma que está penando en el purgatorio, dele gracias a Dios por eso, porque es un don maravilloso. Darle gracias a Dios por todo lo que recibimos. Ustedes saben que una de las virtudes más nobles y preciosas, como ya lo hemos dicho, es la gratitud. Y entonces, para darle luz y echarle agua al jardín de nuestra relación con Dios, tenemos que darle gracias a Dios siempre, en todo momento, por toda razón, desde que abrimos los ojos al despertar.
Hay que darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios por todo, porque entonces aprendemos a apreciar lo que recibimos y nos damos cuenta que si a mí me sonríen en la calle un extraño, fue una gracia de Dios, fue un don de Dios, fue una bendición de Dios. Eso no es que me lo merezca, eso no es que sucedió así nomás por accidente. Esas son cosas que Dios hace y el amor de Dios está en todas partes. El amor de Dios es la vida. Así de que cuando miramos con cuidado la realidad que estamos viviendo en este año, los peregrinos de la esperanza, nos damos cuenta que la Iglesia, por medio del Espíritu Santo, nos está hablando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como católicos? Debemos ser células vivas del templo de Dios. ¿Cómo es una célula viva? Una célula viva es aquella que permite que el amor de Dios fluya por dentro de nosotros y nosotros no nos convertimos en un coágulo. Nosotros no somos una célula obstruida por donde el amor no puede correr. Ustedes saben lo difícil que es encontrar personas que el amor no fluye a través de ellos. Son como una pared, por ahí no está fluyendo nada, porque no pasa el amor. Son células obstruidas. Y por eso nosotros tenemos que pensar muy bien el nivel de salud en el que se encuentra esta vida nuestra, esta célula del templo de Dios. ¿Cómo está? Miren que es mucho más grande lo que sucede dentro del espíritu y la mística de nuestra realidad humana que lo que sucede en nuestra realidad natural, en lo que podemos ver, en lo que es tangible, en esas cosas. Suceden los días y las horas y tiempo, pero lo más grande sucede en el espíritu. Miren algo importante del Evangelio. Si ustedes leen con cuidado el Evangelio, ustedes se van a dar cuenta que lo más importante del Evangelio es espíritu, espíritu. Ustedes ven las palabras de Jesús y ¿qué está haciendo Él? Todo lo que dice, todo lo que Él busca es espiritualizar esta vida, espiritualizarla toda. Cuando Él habla con Nicodemos, que ustedes saben que era un hombre bueno y creía que Jesús era el Mesías, pero no tenía la valentía de morir por Él y por eso lo veía a escondidas. Sin embargo, cuando Jesús le está enseñando del Espíritu, Él no entendía y Él era un hombre súper educado, formado, era un doctor de la iglesia, miembro del Sanedrín, de lo más preparado que había en la Judea. Y sin embargo, cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo del Espíritu para tener vida eterna. Y el hombre responde, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? No entendió nada. Y Jesús lo reprende y dice, ¿tú no entiendes estas cosas? Pero Jesús sabía que él no entendía. ¿Y por qué no entendía? Porque no tenía el sentido espiritual de la religión. Solo tenía la religión, solo tenía esa teología, solo tenía ese conocimiento de las leyes, de los profetas, pero no tenía conocimiento del Espíritu de Dios. Y por eso, en ese diálogo de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, ocurre algo muy importante con relación a esto. La samaritana se queja y dice, los judíos alegan que tan solo en el templo de Jerusalén se puede adorar a Dios. Pero nuestro padre Jacob nos dejó este pozo y también nos mostró que podíamos adorar en estas colinas a Dios. Y Jesús le responde, vendrá el tiempo y ya llegó la hora en que no adorarán a Dios ni en el templo de Jerusalén ni en estas colinas, sino en espíritu y verdad.
Miren ustedes lo importante que es eso, espíritu y verdad. Es como decir, usted viene a misa, usted se confiesa, usted ora, usted es muy amigo de la Virgen, usted participa en todas estas prácticas religiosas, usted hasta da limosna, usted hasta ayuda en la iglesia, pero de pronto su vida es 100% terrenal y su vida no tiene espíritu, como Nicodemos, que era religioso, cumplía con todo, hacía todo bien, era un hombre bueno, pero no tenía espíritu, o sea, no tenía ese amor de Dios. Y esto es lo que tenemos que tener claro nosotros. Si nuestra religión no tiene ese espíritu de Dios, nuestra religión no nos va a salvar. Nosotros no nos vamos a salvar por cumplir la ley, por estar haciendo lo que tenemos que hacer en la iglesia. Por la ley no nos salvamos por el amor, por la fe. Para eso tenemos que tener un corazón transformado, un corazón celoso de Dios que diga, yo tengo que volverme una mejor persona, yo tengo que cambiar. Yo no puedo seguir con estos malos hábitos, yo no puedo seguir con estas malas tendencias, yo no puedo seguir esclavo del pecado en que vivo. Yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorarme, y precisamente eso es lo que se llama esperanza. Es cuando yo creo que Dios me puede transformar si yo entrego mi corazón a Él. Pero como decíamos antes, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque la carrera de la salvación depende de nosotros. Dios nos la prometió, pero cada uno tiene que correr con esa cruz. Cada uno de nosotros tiene que correr para la salvación. Y lo sabemos, lo sabemos. Nadie puede irse a su corazón y decirle, obedezca, haga las cosas bien. Usted lo tiene que hacer solo. Usted tiene que decidir eso. Usted tiene que decir, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero dejar estos malos hábitos, estos vicios. Los quiero dejar, Señor. Ayúdame, ten misericordia de mí. Ese es el latido, esa es la súplica que más llega al cielo, la que más alegra al ángel guardián, la que más alegra a la Virgen María cuando yo grito y digo, no quiero más vivir en la esclavitud de estos vicios, de estas malas cosas que hago, de estas malas conductas en las que vivo. Quiero cambiar, Señor, ayúdame a santificarme. Eso es lo que el cielo escucha. Al cielo le gusta eso. Por eso se dice, debemos tener un cuidado enorme para darnos cuenta de qué están hechas nuestras oraciones. ¿Cuáles son las súplicas que le elevamos a Dios? Siempre se nos ha dicho en la iglesia que las oraciones que más ama Dios son aquellas que nos benefician para la salvación eterna. Esas son las que más ama Dios. Claro está que Dios sabe que todos nosotros tenemos necesidades en el mundo temporal y tenemos situaciones, circunstancias que necesitamos que cambien o que queremos que cambien, y les suplicamos a Dios que nos ayude, y todo eso llega también al trono de Dios. Pero lo más importante es que en medio de estas luchas, en medio de estas vicisitudes del mundo temporal, también tengamos en cuenta que vamos hacia la vida eterna y que lo más importante de nuestra vida es lo que sucede después de la muerte. Como dice San Pablo, lo que vemos va a terminar, va a pasar, pero lo que no vemos es lo que va a permanecer, el mundo espiritual. Y por eso tenemos que estar conscientes de eso. Claro está que debemos ser coherentes, hay que tener equilibrio. No podemos ser totalmente espirituales ni totalmente materiales. Hay que tener una vida en armonía entre el mundo material y el mundo espiritual.
Porque cuando una persona se mete solo en el mundo espiritual, tenemos estos fenómenos en la iglesia que se llama el misticismo. Gente que se vuelve toda mística y se le olvida el mundo natural y ya se desequilibran. Otros que son totalmente materialistas y no tienen ninguna relación con el mundo espiritual. Esos también están desequilibrados. Así de que Dios, por medio de su Espíritu Santo, y la iglesia que es santa, que es madre, que es maestra, tiene, por medio de la doctrina tan preciosa, tan perfecta que el Espíritu Santo nos ha dado, tiene todas las pautas. Por eso es tan importante formarnos bien como católicos, recibir estas catequesis en la iglesia, ser parroquia, apoyar la parroquia, ser vida de la parroquia, de la vida de la iglesia, para que seamos comunidad. Como dice la palabra de Dios, ay del solo. Ay del solo. Todos nosotros debemos comulgar como parroquia, que quiere decir ser comunidad. Hay que ser comunidad. No podemos andar como ruedas sueltas por ahí. Hay gente que se la pasa de parroquia en parroquia, que se la pasa en turismo religioso por el mundo entero y no pertenecen a nada. Y en ninguna parte aportan nada, más que ese turismo en que andan. Pero por eso no los vamos a juzgar, sino que estamos hablando de que debemos ser mejores, debemos perfeccionarnos, debemos concentrarnos en las cosas que son importantes, que es el sentido de pertenencia a nuestra parroquia, el apoyo a nuestro párroco, el apoyo a los sacerdotes, las oraciones por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los matrimonios, por los misioneros. Todo esto lo debemos tener en nuestro corazón, porque es parte de lo que Dios nos está enseñando con este año jubilar. Dios nos está enseñando que hay una fibra de la cual está construida toda nuestra fe, que se llama la esperanza. Y esa esperanza está viva de acuerdo al nivel en que estamos amando a Dios y al prójimo. Así es como está de grande esa esperanza. Si yo amo a Dios sinceramente y temo ofenderlo y me duele ofenderlo, si yo me preocupo por los demás, y es muy importante mi preocupación por los demás, entonces tengo esperanza en mi vida. Yo siempre pongo este ejemplo. Una madre buena es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Nunca se queja y todo lo hace con alegría y lo da con alegría. Y nadie la puede frustrar, ni decepcionar, ni confundir, porque lo que da, lo da sin interés. Muere dando, muere dando. Y eso debe ser el cristiano. Nuestro llamado a ser cristiano es morir dando. Dando hasta morir, porque es el llamado. Jesucristo dijo, vine a servir. Es una enseñanza que Él nos da, porque Él es el camino y por lo tanto lo imitamos a Él. ¿Por qué lo dijo? Porque Él quería que nosotros lo hiciéramos. Todo lo que Él dijo es para que nosotros lo aprendiéramos, porque Él es el camino y la verdad. Y dijo, vine a servir. Y eso es lo que debemos entender de lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros sirvamos. Por eso, cada que usted esté por ahí esperando que lo sirvan, acuérdese, usted está muerto en el amor. Ese no es amor. Usted tiene que estar por ahí despierto a servir desde que se levanta. Y se dará cuenta que de ahí nace la fortaleza. ¿Sabe quién es el más fuerte? El que más da. Es el más alegre, es el que tiene esperanza, es el que tiene consuelo del Espíritu Santo, el que se da y no espera que le den nada. Hasta se sorprende cuando recibe cosas porque no estaba esperando nada. Quiere darse, darse, darse. Es el secreto, porque ahí viene la esperanza real. La esperanza real es que entre más me doy, más recibo. Ustedes saben que eso es lo que Dios hace. Si tú me eres fiel en lo poco, yo te doy más, dice el Señor. Y esto hay que tenerlo claro. Voy a terminar con una lectura de la palabra para que el demonio no nos robe nada de lo que aquí hemos dicho, porque él es un ladrón. Entonces, protegiéndonos de él, les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, desde el versículo 8.
Y dice así: por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, esto no le pertenecería, pero Cristo está en ustedes. Y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Es muy lindo eso porque el Espíritu nos confirma todo lo que aquí hemos hablado. Es muy puntual el Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso, se apiada de nosotros. Y como dice la palabra, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Tenemos que ser fieles y saber que Dios nos habla, que Él nos reúne como nos ha reunido esta tarde, para hablarnos, para tocar nuestro corazón, para despertarnos, para animarnos, para revivir la esperanza que ya tenemos por el Espíritu Santo del bautismo, para recordarnos que somos un ejército de Dios, para recordarnos la misión para la que nacimos y para la cual fuimos escogidos, que es para llevarle almas a Dios. Vivimos en un mundo perverso, oscuro, depravado, pero nosotros somos la luz, nosotros somos la esperanza. Amén. Amén.